Vale, entonces en esta clase vamos a hacer un pequeño repaso de algunos temas que vimos hace bastante tiempo, ¿no? Y que puede que por ahí nos estén causando algún conflicto. Vamos a empezar con los números complejos. ¿Sí? Recordemos que los números complejos, nosotros tenemos dos formas de representarlos. La primera es en su forma cartesiana y la otra es en su forma polar. ¿Sí? Ambos están íntimamente ligados. Si nosotros queremos representar... ¿Qué está pasando? Como que se desconfiguró la pluma. Bueno, no importa, vamos a trabajar así. Les decía que ambos están íntimamente ligados y vamos a denotar un cierto número z en su forma cartesiana como a más bi. ¿Sí? Se llama forma cartesiana porque nosotros lo podemos representar en un plano cartesiano. ¿Sí? Este va a ser nuestro eje Y o imaginario y muy frecuentemente nosotros como ingenieros en electrónica o en biomédica utilizamos la letra J. ¿Sí? Entonces, este eje es el eje imaginario, aquí van todos los números imaginarios, y este de acá pues va a ser el eje real. También lo podemos representar con una I así como con doble barrita, y este de acá pues sería el eje real, ¿vale? Y todo en conjunto pues es el dominio de los complejos. Entonces, este número Z, fíjense que tiene una parte real, que es A, y tiene una parte imaginaria, que es B. La I solo es la unidad. Entonces, si yo quisiera representarlo en el plano cartesiano, pues estaría, no sé, por aquí, A y B, ¿sí? Suponiendo que ambos A y B son positivos, ¿vale? Entonces, justo la intersección de ambos es ese numerito Z que yo estoy diciendo aquí. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? No, todo bien. Chévere. Ahora, no es la única manera en la que nosotros podemos representar este número. Suponiendo que es el mismo número Z, pues nosotros podemos representar en su forma polar diciendo cuál es la magnitud de este número. ¿Sí? Entonces la magnitud la vamos a poner como Zm por magnitud y vamos a decir cuál es el ángulo que está formándose. Y este lo vamos a llamar ZA de ángulo. Básicamente lo que estamos haciendo es, en el mismo plano cartesiano, vamos a trazar un vector que parta del origen y llegue al mismo punto Z. ¿Sí? Entonces, el largo de este vector va a ser Z magnitud y el ángulo que se forma con el eje real va a ser Z ángulo, ¿no? Este de aquí. ¿Cómo calculamos ambos números a partir de la forma cartesiana? Entonces, vamos a ponerla aquí. De la forma cartesiana a la forma polar. Entonces, ¿cómo calculamos Zm? Ahí. La raíz de los cuadrados. Excelente, excelente. Es decir, a cuadrada más b cuadrada. Esto recibe un montón de nombres, ¿no? El más básico, pues es
por Pitágoras. Si nos ponemos un poco más formales, pues estaríamos hablando de la norma 2 o la norma euclidiana. ¿Sí? Significan lo mismo. Por Pitágoras, utilizando la norma 2 o la norma euclidiana. Eso es lo que nos dice esa cosa. ¿Sí? Entonces, listo, ya encontramos la magnitud. ¿Cómo encontramos el ángulo? ¿Con la tangente inversa? Excelente, tangente inversa. Entonces tenemos tangente a la menos 1 de, recuerden, esto es muy importante, cuál escriban en el numerador y cuál en el denominador. El numerador tiene la parte imaginaria entre la parte real. ¿Sí? Y este va a ser, vamos a ponerlo así, el ángulo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, excelente. Ahora, supongamos que, bueno, y ya es nada más para que quede todo más explícito, pues este número z lo representaríamos como a cuadrada más b cuadrada con el ángulo tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Sí? Es decir, solo sustituir. Vale. Entonces, el segundo punto, pues sería cómo pasamos de polar a cartesiano. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando yo venía de cartesiano a polar, pues buscaba calcular ZM y ZA. Ahora, como voy al revés, pues tengo que encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, dado ZM y ZA. Entonces, aquí voy a tener A igual a, y voy a tener a B igual a. ¿Cómo le hacemos? Fíjense que en el dibujo que hicimos en la parte de arriba, nosotros teníamos este vector Z con un cierto ángulo. ¿Sí? Ahorita lo voy a llamar alfa. Si nosotros conocemos estos dos, lo que les estoy preguntando es cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Qué opinan? Bueno, vamos a llamarle una vez ZA. Y este es ZL. ¿Se acuerdan algo así como de proyecciones o algo así? Es decir, ¿cómo podría calcular la sombra que proyecta este, creo que no lo están viendo, la sombra que proyecta este vector sobre el eje real o la sombra que proyecta este vector sobre el eje imaginario? ¿No? No se preocupen, ahorita lo construimos. Si se fijan, se forma un triangulito. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo cuyo ángulo es ZA y hipotenusa ZM. De aquí a acá mide A y de aquí a acá mide B. Entonces, la pregunta es, ¿qué función trigonométrica? Vamos a escribirla por acá. ¿Qué función
trigonométrica relaciona, ¿cómo se llaman estos? Si esta es la hipotenusa, ¿cómo se llaman estos? Cateto opuesto. Ok, sí, son Adyacente. catetos. Opuesto y adyacente, excelente. ¿Qué función trigonométrica relaciona, en este caso, al cateto adyacente al ángulo, con la hipotenusa? Entonces tenemos que responder esa y también tenemos que responder qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál sería el primero? Coseno, ¿no? El coseno, perfecto. ¿Sí? Coseno del ángulo Z alfa, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso sería A entre ZM. Entonces, ¿cuánto vale A? Solo tienen que despejar de aquí. ZM coseno de Z. Correcto. ZM coseno de ZA. ¿Sí? Y listo. Con eso ya encontramos el valor de A. Coseno de ZA. Entonces, siguiendo el mismo camino, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues el seno, ¿verdad? Cateto opuesto entre hipotenusa, que sería B sobre ZM. Entonces, B es igual a ZM por el seno de ZA. ¿Sí? ZM por el seno de ZA. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, excelente, excelente. A ver, acá en el chat. Todo bien, chévere. Ok, entonces, lo siguiente sería, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a ubicar los siguientes números en en el plano complejo. Vamos a tener el número Z1, que va a ser igual a 1 más I, el número Z2, que va a ser igual a 0 más J, el número Z3, que va a ser igual a menos 1 menos J. A ver, vamos a poner otros dos nada más. Z3, Z4, Z5. En este caso vamos a tener el número 1 con un ángulo de pi medios y 1 con un ángulo de 3 pi medios. ¿Vale? Entonces, dejen dibujo el plano. Ahí está. Ponerle con color blanco. Ok. Somos 4 el día de hoy. Entonces, yo hago el primero. 1 más i.
Entonces, ya sabemos que este es Y, el eje imaginario, y este es el eje real. ¿Sí? Entonces, 1 significa que es positivo, voy hacia la derecha. 1. Y la I no se ve aquí, pero está multiplicada por 1. Entonces, pues, 1 hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí hay 1, aquí hay 1, y justo la intersección es Z1. ¿Vale? José Manuel, ¿dónde crees que quedaría Z2? Ah, Z2, pues en 1, pero sobre el eje Y. ¿Ok? Sobre. Aquí mero, ¿verdad? Sí. Perfecto. Este sería Z2. Excelente. Perla, ¿dónde crees que quedaría Z3? En el tercer cuadrante. 1, 2, 3. Excelente. Excelente. Entonces, es -1. Sería por aquí. -1. Menos J. Sería por aquí. O sea, otro -1. Y esto sería Z3. Excelente. Victoria, Z4. ¿Dónde crees que quede? En el primer cuadrante. ¿En qué parte? En, según yo, como por... Ah, ¿no será 90 grados más bien? Ándale, Sí, ándale. pero con valor de 1. Exacto, exacto. Ah, a ver, de este color. Este Z4, pues quedaría por aquí también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les queda claro a todos por qué queda ahí? Si se fijan, los tres de arriba, ok, excelente. Los tres de arriba están en su forma cartesiana y los dos de abajo están en su forma polar. Entonces, este Z4, pues lo podemos ver como un vector de magnitud 1 y con un ángulo de pi medios o 90 grados. O sea, este ángulo que se forma aquí son pi medios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedaría Z5? ¿Qué ángulo es, por ejemplo, si yo trazara un vector cualquiera, qué ángulo tendría aquí? Serían 270 grados. ¿En cuál? ¿En el que dibujé o en este? No, en el de 3 pi medios. 3 pi medios, ok. 270. ¿Y eso dónde queda? Abajo. Por Abajo. Z3. Bueno, o sea, ajá. Sobre el eje, ¿verdad? Bueno, y la magnitud es 1. Z5. Es decir, de aquí a acá son 3 pi medios. De acá son pi medios. Lo que les decía, si trazo un vector aquí, pues el ángulo que se va a formar con respecto al eje real es 0, ¿no? 0 radianes o 0 grados, lo que quieran. Ahora, si yo lo trazo hacia acá, ¿qué ángulo se está formando con respecto al eje real?
Y, ¿no? 180 grados. Correcto. 180 grados o pi. Esto significa que los vectores que son opuestos tienen un desfasamiento de pi radianes. Entonces, si se fijan, si a este pi medios le suman pi, esto podría ser pi sobre 1, ¿no? Pues les va a dar 3 pi sobre 2. Pi sobre 1, pues es lo mismo que tener 2 pi sobre 2, ¿no? Entonces, 1 sobre 2 más 2 sobre 2, 3 sobre 2. ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Sí, todo bien. Excelente, excelente. Ok, entonces con esto es más que suficiente para abordar los temas que incluyen números complejos. Ahora, nos faltan una pequeña sesión nada más de transformadas. Entonces vamos a trabajar un poquito con eso. Transformadas. La primera transformada que vamos a ver es la transformada de Laplace. ¿Sí? Tiene un montonal de aplicaciones que nosotros como ingenieros, pues muchas veces las pasamos por alto, pero sin duda para la gente de matemáticas y de física, pues es bastante útil. Para nosotros es suficiente el poder trabajar y el poder resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Las famosas E2. Entonces, es básicamente lo que vamos a estar haciendo aquí. ¿Por qué nos interesa esto? Pues básicamente porque vamos a pasar de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica. Una vez que nosotros tenemos esta ecuación algebraica, la cual es bastante sencilla de resolver, la resolvemos desde que estamos en secundaria, pues vamos a regresar a esta parte. Es decir, de la parte temporal, que es la ecuación diferencial, vamos a pasar, de hecho le voy a poner aquí temporal, vamos a pasar al dominio de S, que es la ecuación algebraica, y luego vamos a regresar al dominio temporal para encontrar cuál es la solución. ¿Sí? Existen tablas y existen, bueno, sí, tablas para pares de transformadas y también tablas que nos indican las propiedades de las funciones. Pero existen algunas que son muy cotidianas, ¿sí? Entonces, la primera es, si nosotros tenemos una función f de t, su transformada de Laplace será igual a ¿qué? De hecho, son de las que estuvimos trabajando la clase pasada. No. ¿Cuánto, perdón? ¿O cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la transformada de f de t? Ajá. Pues f mayúscula. F mayúscula de S, ¿verdad? Entonces, pues esto nos va a incluir un montón de funciones, ¿no? Funciones que pues no conocemos realmente cómo son, pero que pretendemos saber cómo van a ser. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la transformada de B de t, pues esto sería igual a ¿qué? A B de S, ¿sí? O si tuviéramos la transformada de I de t, pues esto va a ser igual a I de S, ¿sí? Paréntesis. Nosotros como ingenieros que vamos a aplicar el EGEL en electrónica, pues esto significa una tensión, esto significa una corriente, pero matemáticamente pues es una función que se llama V y es una función que se llama I. No tiene nada más particular, ¿vale? Entonces,
una función tal cual, la tratamos como nos dicta la tablita. ¿Vale? Entonces, pues esa es lo primero que vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos la transformada de f' de t? ¿A qué sería igual? ¿Se acuerdan? Es decir, tenemos la transformada de la derivada de f de t con respecto a t. ¿Alguna idea? Si no nos acordamos, no se preocupen, no pasa nada. Para eso vamos a tener durante todo el examen. ¿Dónde está? Formulario. Ahí están viendo el PDF. No, se ve el pizarrón. Ok. Esperen. Share screen. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Dónde está? Achis. Aquí está. La transformada de Laplace. Miren, esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros calculamos esa transformada. ¿Sí? Pertenece a lo que conocemos como transformaciones integrales. No nos metamos ahorita en tanto detalle. No lo necesitamos. Fíjense, ahorita estábamos hablando de este de aquí. L, o la transformada de Laplace de f' de t. Entonces, esta transformada es S por f de S menos f chiquita en 0. ¿Sí? Es decir, es S por la transformada de f de t menos las condiciones iniciales. ¿Sí? Y pues en general ustedes pueden calcular la enésima derivada de esta forma. ¿Sí? Aquí es S a la n, donde n es el orden de la derivada, por f de s, menos la sumatoria desde 0 hasta n menos 1, por la késima derivada de f, la condición inicial evaluada en la... A ver, dejen reordeno esa expresión. La késima derivada de f evaluada en 0 por s a la n menos k menos 1. ¿Sí? Háganlo, por ejemplo, para esta de aquí. ¿Qué orden de derivada es esta? Primer derivada. La primera. Excelente. Entonces, es decir, aquí tenemos n a la 1, ¿no? Entonces, ¿qué les queda en este término? ¿Quién vamos a copiarlo para hacerlo? Aquí lo copiamos y lo pegamos aquí abajito. Ahí está.
tenemos, bueno, lo voy a poner acá arriba. Entonces tenemos S a la N por F de S menos la sumatoria desde K igual a 0 hasta N menos 1, F a la K, perdón, la késima derivada de F, evaluada en 0 por S a la N menos K menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto dijimos que vale N? Para este caso. 1, ¿verdad? Porque es una derivada de orden 1. O sea, es la primera derivada. Entonces, pues me va a quedar S por F de S menos la sumatoria desde K igual a 0. Y aquí voy a tener 1 menos 1. Pues es 0. Es decir, esta sumatoria pues solamente va a considerar este caso, ¿no? K igual a 0. Por la derivada de orden 0, eso es decir, no hay derivada, es la función tal cual, evaluada en 0, por S a la 1 menos 0 menos 1. Es decir, S a la 0. Y todo número a la 0, pues es 1. Todo esto es 1. ¿Sí? Entonces nos queda S, F de S, menos F en 0. ¿Sí? Que es exactamente lo que dice aquí. Por ejemplo, ¿cómo les quedaría si tienen la tercera derivada de t? ¿Cómo les quedaría? S cúbica de F de S. Un segundo. Ajá. S cúbica de F de S. Ajá. Menos F a la F cuadrada. ¿Te parece si ponemos la sumatoria? Ajá. Sumatoria desde K igual a 0 hasta 3 menos 1, ¿verdad? F de K en 0. S a la N vale 3 menos K menos 1. ¿Sí? Y aquí podemos sustituir. Esto sería S cúbica F de S menos, ahora sí, las vamos tomando todas, ¿no? La primera sería F en 0, 0, S a la 3 menos 1, pues es 2, menos 0, se queda en 2, ¿verdad? ¿Cuál seguiría? F de 0 por S a o sea, por S, nada más. Sería F, ¿no? F Ajá. a la qué? Bueno, más bien, ¿qué derivada de F? Una. A la 1. Ajá. Correcto, en 0 por S a la 2 menos 1. Fíjense, es 3 menos 1, pues es 2. Menos 1, Una. 1. ¿Sí? Y nos faltaría 1, ¿verdad? Menos sería el de K igual a 2. F, la segunda derivada de F, evaluada en 0. Fíjense que va S cuadrada, S a la 1, pues este sería S a la 0. 3 menos 2 menos 1 es 0. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, esa es la regla para las derivadas. ¿Qué pasa con
las integrales. Pues vamos a tener la integral evaluada desde, a ver, ¿cómo la podemos poner? Bueno, sí, vamos a ponerla desde menos infinito hasta t por f de tau, diferencial de tau. ¿Sí? Esta regla está sencilla, simplemente vamos a tener f de s sobre s. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien hasta ahora? Sí, hasta ahora todo bien. Vale, vale. Una propiedad bastante interesante de los sistemas que nosotros atendemos comúnmente es que la respuesta del sistema comienza en t igual a 0, ¿sí? Y va evolucionando para tiempos mayores a 0. Generalmente consideramos que antes de ese tiempo, pues el sistema no hace nada, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros tenemos una función que es bastante útil. ¿Recuerdan cuál es la función escalón? Función escalón unitario. La pueden encontrar con la letra U de t, o bien con el número 1 de t, ¿sí? Algunos libros no incluyen la función de t, pero es importante hacer la aclaración, ¿no? Es una función. Si yo solamente pongo el número 1, pues eso significaría que si aquí tengo t, pues esto es así, ¿no? Esto es 1. Sin embargo, lo que yo quiero... Espera, se atoró esto. Lo que yo quiero decir con esta función 1 de t es que vengo en 0 y llegando precisamente al 0, el 0 en el tiempo, doy este brinco, ¿sí? Entonces, a mí me gusta hacer este hincapié, que es una función y no es una constante. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya los pares de transformada, ¿dónde están? Vienen aquí en el, eh, en el formulario, si se fijan, aquí les incluye lo que les acabo de decir, les pone 1 como función escalón, ¿sí? Y es, un segundo, listo, es 1 de S, ¿sí? Aquí vienen otros pares de transformadas que no los vamos a utilizar todos, pero se los presentan aquí en caso de que algún problema lo llegue a utilizar. Generalmente nosotros vamos a utilizar la 1, la 2 puede que sí, la 4 sobre todo, es una de las más importantes, y tal vez 5 y 6, ¿sí? Y con eso. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me falta? Pues creo que con esto podemos continuar, ¿va? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no. Excelente.